sección de Momento Decisivo, con la enseñanza bíblica del Dr. David Jeremiah. En los próximos minutos, el Dr. David Jeremiah le hablará sobre la emocionante experiencia de Esther. Confiamos en que el estudio de esta consagrada mujer le dará fortaleza y estímulo y le llevará a un nuevo momento decisivo en su vida. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, pero la mano de Dios está por todas partes. Al estudiar el libro de Esther, usted verá que Dios está en alguna parte no visible gobernando y dirigiendo cada circunstancia de la vida. El cuidado providencial de Dios para su pueblo se evidencia con todo cuidado en esta experiencia emocionante de la reina Esther. Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Empezando en Esther 9:17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. El libro de Esther, que hemos estudiado en los mensajes pasados, es un libro acerca del antisemitismo. Dudo que la mayoría de ustedes supieran, cuando abrimos el libro por primera vez, que este es un libro del Antiguo Testamento que es, literalmente, una ilustración clásica del antisemitismo que ha sido parte de la historia judía desde su principio. Hemos aprendido, al estudiar juntos este libro, que el antisemitismo es una senda que siempre conduce a la destrucción, no de la de los judíos, sino de los que perpetúan el antisemitismo. La historia de Amán y los Amanes de estos días son muchos. Observen la historia y verán a muchos otros como él, como el faraón. Un hombre del que no sabemos gran cosa, por cuanto su vida tiene lugar en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, fue Antíoco Epífanes, al que literalmente lo conocían como Antíoco el Loco. Lo que él hizo va más allá de toda descripción, matando puercas y rociando la sangre por las sinagogas de sus días, tomando pedazos de puerco y embutiéndolos en la garganta de los sacerdotes y rabinos judíos, llevando una puerca al lugar santísimo en el templo y sacrificándola sobre el altar judío. Antíoco el Loco mató a muchos judíos, y durante el periodo entre los dos testamentos, y por supuesto, tenemos a Hitler y a muchos otros más recientemente que se dispusieron a maldecir a Israel y a maldecir a Dios, que es el Dios de Israel. Pensemos primero en la designación de los festivales judíos. Lo interesante en cuanto al antisemitismo es que lo único que queda cuando los antisemitas terminan su obra es un nuevo festival y celebración para los judíos. ¿Lo han notado? Cuando el faraón acabó su esfuerzo, ellos tuvieron la Pascua y la celebran todos los años. Cuando Antíoco Epífanes acabó, ellos tienen Hanukkah, que la celebran todos los años en diciembre. Cuando Hitler quedó acabado, la nación de Israel fue establecida como entidad en 1948 y ahora, todos los años, tienen un día de celebración de su independencia. Cuando Amán terminó con su acto de traición, una nueva fiesta fue inaugurada por los judíos y se llama la fiesta de Purim. De eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión, a fin de que entiendan de qué se trata esta fiesta. La fiesta de Purim hay que entenderla como la historia significativa de este libro. El antisemitismo consiste en el odio de un grupo de personas contra los judíos. En el libro de Esther, el antisemitismo gira alrededor de dos personajes, dos personalidades claves en el libro. Un hombre llamado Mardoqueo, un hebreo fuerte, un descendiente distinguido de Cis, benjamita, según Esther 2:5, del mismo linaje del rey Saúl, como sabemos.
El otro hombre en el relato se llama Amán. Esther 3:1 dice que Amán era agageo, o sea, descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Alrededor de estos dos hombres se desarrolla la narración y el complot del libro de Esther. En estos dos hombres, toda esta guerra antisemita tiene lugar desde el capítulo 1 hasta el mismo final del libro. Como ven, los amalecitas durante el reinado de Saúl, allá, en 1 de Samuel 15, eran descendientes de Amalec, nieto de Saúl. Eran enemigos acérrimos de Israel. Ya he mencionado antes que continuaron con la antigua rencilla de Saúl contra Jacob, de Saúl contra Israel. En los días de Moisés y Josué, los amalecitas atacaron a los israelitas cuando ellos venían sin armas al pasar por el desierto del Sinaí. El Señor nunca olvidó lo que los amalecitas habían hecho. El Señor puso sobre ellos la maldición de exterminar su memoria bajo el cielo, Deuteronomio 25:19. Saúl tuvo la oportunidad, bajo el liderazgo del profeta Samuel, de ejecutar esa maldición y acabar con los amalecitas, acabar con eso de una vez por todas, pero fue desobediente. Recordarán toda la experiencia de 1 de Samuel 15, en donde Samuel llega y dice: ¿has terminado con lo que Dios te dijo que hicieras? Y él dijo: el trabajo está hecho. Y Samuel dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Como hemos visto en otras ocasiones, Dios considera la obediencia incompleta como total desobediencia. El resultado de la obediencia incompleta de Saúl fue que les permitió la vida a los descendientes de Agag, y Amán fue uno de esos descendientes que continuó viviendo en el tiempo de Esther. Ahora bien, en el libro de Esther, Amán desfoga su cólera contra Mardoqueo, que era descendiente de la familia de Saúl, y así tenemos a Mardoqueo y Amán, literalmente dos hombres, llevando a cabo en la plataforma del Antiguo Testamento la guerra continua de Saúl contra Jacob, literalmente una guerra entre el mal y el bien. El libro de Esther es un drama maravilloso de cómo sucedió todo eso. En el capítulo 1 aprendimos cómo la reina de Persia, una mujer llamada Vasti, recibió un día de parte de su esposo borracho la orden de que se presentara para exhibir sus encantos delante de todos sus amigos que habían venido a una gran fiesta en el palacio. Se suponía que ella debía exhibir su belleza, pero era una mujer persa de dignidad y sabía que desnudarse en presencia de extraños era negar su propia reputación. Así que se negó a hacerlo. Se insubordinó. Eso no fue una decisión sabia de su parte en términos de su futuro. Cuando se supo que ella se había insubordinado a la orden de su esposo, algunos de los amigos del Asuero Jerjes pensaron que si no le hacían frente a eso, habría una rebelión masiva en esa sociedad dominada por los hombres, así que Vasti fue depuesta, lo que quiere decir que ella perdió su lugar como reina. Para Vasti, ese fue el fin. Se acabó. Ahora bien, eso está en el capítulo 1 y es importante saberlo porque si ella no hubiera sido depuesta, no habría habido lugar para Esther. Cuando se pasa al capítulo 2, Esther es incluida en una competencia. Se le da tratamiento preferencial y gracias a Mardoqueo, que está en un cargo de una manera maravillosa, Esther llega a presentarse delante del rey. Se le coloca como la nueva reina, en una posición de gran responsabilidad y ahora es una de las muchas mujeres con quienes Jerjes, el Asuero de Persia, está relacionado. Ella es la única judía en el grupo, pero nadie sabe que es judía. Eso no se revelará sino mucho más adelante. En el capítulo 2, hacia el final del libro, aprendemos que se inserta un incidente muy interesante. Y al momento no sabíamos por qué estaba ahí, pero lo descubriremos más tarde. Había habido una intriga en la corte. Como recordarán, había algunos que trataron de usurpar y rebelarse contra Asuero. Mardoqueo se enteró. Se lo dijo a Esther. Esther fue al rey y le dijo: oye, tienes un par de individuos entre tus servidores que quieren cortarte la cabeza, así que será mejor que atiendas eso. El rey lo atiende, su vida queda librada y no se vuelve a oír nada más al respecto. De cierta manera eso queda almacenado en el libro, escrito en las crónicas, por así decirlo. Cuando se llega al capítulo 3, uno halla que se introduce a otro hombre en el relato, que es denominado primer ministro de Persia. Es un hombre llamado Amán. Él se abrió paso con artimañas al corazón del rey y se le da poder especial. Este poder le es dado de tal manera que había que tratarlo como príncipe o como Dios, y se esperaba que todos se postraran ante él. Todos lo hacían, excepto un pequeño judío llamado Mardoqueo que no le hacía reverencia. Eso enloquecía a Amán.
No podía soportar el hecho de que Mardoqueo no se postrara delante de él. Se sentía tan abrumado por su envidia y su cólera que finalmente decidió que tenía que darle su merecido a Mardoqueo, el judío. En el proceso, decidió que si iba a darle su merecido a Mardoqueo, un judío, y que si Mardoqueo no se postraba delante de él, probablemente habría otros judíos que tampoco se postrarían delante de él, así que si iba a darle su merecido a uno, bien podría darle su merecido a todos ellos. Así que fraguó toda esta trama para destruir a todos los judíos en Persia. Determinó aniquilar al pueblo judío. Amán echó suertes para lograr la dirección de los dioses persas y así saber cuál sería la mejor fecha para la aniquilación de los judíos. Echó suertes. Amán fue al rey, como lo hemos visto, y le pidió autorización para dictar el decreto. Al presentar el caso, Amán bosquejó la solución de que habría un proceso masivo de exterminación por toda Persia y que todos los judíos debían ser exterminados. En el proceso, el rey recibiría 10,000 talentos de oro y más de 10 millones de onzas de plata para el tesoro real. Por supuesto, como hemos visto, el rey acababa de volver de una guerra muy costosa contra los griegos y su tesoro estaba muy vacío, así que el pensamiento de recibir todo ese dinero en su tesoro le cegó a lo que realmente estaba teniendo lugar. Y no se olviden, él no sabía que su reina favorita era judía. Así que la palabra fue a todos los príncipes, a todas las provincias, que se mataría a todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, llamado el mes de Adar, para apropiarse de sus bienes como botín. Ester 13. Así, se dictó un decreto para exterminar a los judíos. En los capítulos 4 y 5 del libro, aprendemos que Mardoqueo se entera de esto, y fue a hablar con Ester. Le dijo a Ester que ella había sido colocada en ese cargo de prominencia dentro del gobierno persa y que Dios la había puesto ahí. La expresión en el versículo es, para esta hora. Mardoqueo le dijo a Ester, vas a tener que presentarte ante el rey Asuero, vas a tener que ir a ver a Jerjes, vas a tener que abogar la causa de tu pueblo. Ester quedó aterrada por el pensamiento porque no había estado con el rey por 30 días. Presentarse ante el rey sin haber sido invitado era muerte certera. A ella no le interesaba morir. Mardoqueo le dijo, si no vas a hablar al rey y abogar por nuestro pueblo, puedes estar segura de que no vas a vivir mucho tiempo después. De todas maneras, si no conseguimos que este edicto se revoque, todos los judíos en el reino van a morir. Cuando sepan que tú eres judía, también vas a morir. Ester le pide que oren y que ayunen y determina correr el riesgo. Como saben, fue al patio interior del palacio esperando que el rey le extendiera el cetro y le permitiera presentar su petición, lo cual, por supuesto, él hizo. Cuando ella se presentó delante del rey, ¡qué mujer más astuta e ingeniosa fue! El rey le preguntó qué quería. Ella fue una mujer sabia y muy astuta. No le dijo al rey lo que quería cuando se lo preguntó la primera vez. Le dijo en esencia, lo que en realidad quiero es que vengas al banquete conmigo hoy, que ya he preparado para ti y para Amán, tu primer ministro, por supuesto. Cuando llegaron al banquete, el rey le dijo a Ester, ¿qué es lo que quieres? Y Ester dijo, bien, lo que en realidad me gustaría es que tú vinieras a otro banquete mañana y ahí te diré lo que quiero. No entendemos estos dos banquetes sino hasta que leemos los capítulos 6 y 7 y descubrimos que había un propósito muy importante del que probablemente Ester ni siquiera sabía. La noche entre los dos banquetes, recuerden que dedicamos un mensaje al insomnio divino, el rey Asuero vuelve a su palacio esa noche y trata de dormir, pero no puede. Así que llama a uno de sus servidores y le dice, ve y tráeme las crónicas y léemelas. Cuando hablamos de eso, comentamos que hizo eso porque no hay nada más aburrido que leer las crónicas y tal vez eso tenía el efecto de hacerlo dormir. Pero desde entonces he revisado mi opinión al respecto. Pienso que el rey quería leer las crónicas porque pensó que en las crónicas estarían escritas todas las cosas maravillosas que él había hecho y pensó que eso sería un gran apuntalamiento para su ego. Quería que le leyeran todos sus grandes logros. Así que le trajeron las crónicas y empezaron a leérselas y por supuesto, como saben, eso nos hace retroceder a aquel detalle insertado antes sin ningún otro significado. Mientras le leían las crónicas, leyeron el relato de cómo Mardoqueo le había salvado informándole por intermedio de Ester del golpe de estado que estaban planeando contra su vida. Jerjes le dijo a uno de sus servidores, ¿se ha hecho algo para recompensar al hombre que me salvó la vida? Miraron en los registros y hallaron que no se había hecho nada. Él dijo, pues bien,
Tenemos que recompensar a este individuo. Tenemos que hacer algo para recompensar a Mardoqueo que me salvó la vida. Mientras piensa en esto, se entera de que en el patio exterior está su primer ministro, Amán, quien detesta a Mardoqueo. Le hace entrar y empieza a hablarle de un hombre que es muy importante para él y le dice a Amán, ¿qué se debería hacer por un hombre a quien verdaderamente quiere honrar? Por supuesto, Amán, con su ego, siendo lo que es, pensó con certeza que el rey estaba hablando de él, así que desplegó la alfombra roja para sí mismo. En verdad, sugirió que lo que debería hacerse era algo abrumador, dijo. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán está preparando su propio desfile real por toda la ciudad, y cuando él termina de decir todo lo que debería hacerse por tal hombre, el rey le dice, está bien, Amán, busca a Mardoqueo y llévalo por toda la ciudad. Ese tiene que haber sido el momento más terrible que el hombre jamás conoció. Tal vez incluso más doloroso que cuando lo colgaron en su propia horca, porque Mardoqueo era su detestado enemigo y ahora tiene que hacerlo desfilar por toda la ciudad diciendo, ¡viva Mardoqueo! ¡Viva Mardoqueo! El Señor, en efecto, tiene sentido del humor, ¿verdad? En el segundo banquete, cuando el rey le pregunta a Esther, ¿qué es lo que quieres?, Esther finalmente aboga por su pueblo. Le dice a Asuero que ella y su pueblo están en peligro. Esta es la primera vez que Asuero se entera de que Esther es judía. Ahora se da cuenta de que se ha dejado engatusar en el decreto elaborado por Amán con el anillo de sellar que Asuero le había dado y que no solo ponía en peligro a todos los judíos en el reino persa, sino que también ponía en peligro a su propia esposa Amadá. Jerjes queda aturdido y no sabe qué hacer, así que le dice a Esther, ¿quién es el responsable por esto? Cuando llego a este punto, siempre pienso en el profeta Natán. ¿Recuerdan cuando Natán confrontó a David? Extendió su dedo huesudo a la nariz de David y le dijo, tú eres el hombre. Pienso que Esther, en ese segundo banquete, se dio la vuelta, señaló a Amán y dijo, ahí está el enemigo de los judíos que está tratando de matarnos a todos. Me encanta el drama de este relato porque este es un momento tan insólito. El rey Asuero queda perplejo. No sabe qué hacer. Las escrituras dicen que se levantó y salió al huerto. Estaba tratando de poner rienda a sus emociones. Estaba muy molesto y enfurecido. Mientras él está ahí afuera, Amán sabe que esta es su última oportunidad de salvar su cuello. Así que empieza a suplicarle a Esther. Se acerca a ella y empieza a hablarle y a suplicar por su propia vida. Esther estaba reclinada en el sofá puesto que estaban comiendo. Ella estaba en la posición normal de una persona que se ha servido una cena excelente. Ella estaba en el sofá. Amán se acerca y empieza a suplicarle. Estuvo tan concentrado, procurando rogar por su vida, que se puso en el sofá con Esther. Justo en ese momento, el rey Asuero vuelve al salón. Le dice, no es suficiente que trates de matar a mi propia esposa, sino que ahora también estás tratando de violarla justo en mi propia casa. Ahí acabó todo para Amán. Ya podía darse por muerto. La horca que había construido el día anterior se vuelve lugar de muerte para él mismo. Así que lo cuelgan en esa horca de como 25 o 30 metros para que todos lo vean. Eso resolvió el problema de Amán, pero no resolvió el problema del decreto que se había extendido contra los judíos. Así que Mardoqueo ahora es colocado incluso en mayor poder. A Esther se le da la propiedad de Amán. A Mardoqueo se le da la oportunidad de revocar el decreto. En realidad, no podían revocarlo, sino dictar uno nuevo que sobreseyera el anterior, porque ustedes saben cómo es la ley de los medos y los persas. No se puede cambiar lo que ya ha quedado escrito. Así que Mardoqueo y Esther preparan un nuevo decreto, y ese decreto se envía a todas las provincias de que en el día cuando se suponía que los judíos debían ser exterminados, podían defenderse, y vaya que se defendieron. Aprendimos en el mensaje pasado que presentaron un ataque tan abrumador contra los antisemitas del imperio persa que los nacionales se les unieron, y los judíos en esa ocasión mataron a 75,000 personas en 2 días. Los enemigos de los judíos quedaron eliminados. Los judíos quedaron con vida. Esther quedó con vida. De nuevo, Dios trastornó los esfuerzos de los que habían tratado de destruir a su pueblo. Recuerden
lo que Dios le había prometido a Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Los únicos versículos de la Biblia que yo sepa que dictan política nacional son estos versículos. Permítanme decirles, amigos y amigas, que si no escuchamos a estos versículos, seremos como Amán y todos los demás como él, que han pagado un precio muy elevado por estar en el lado errado del pueblo de Dios, Israel. Ahora bien, la liberación de los judíos, en términos de sus vidas físicas, se había logrado. Y es tiempo de festejarlo. Dios es bueno para hacer fiesta. ¿Lo han notado? A veces pienso que las personas no entienden eso. A veces pienso que tenemos un cuadro de Dios de que Él es tan austero, que no se interesa ni en la alegría ni en la felicidad. Pero quiero decirles, cuando lleguemos al cielo todo eso va a quedar olvidado. Vamos a tener una celebración grandiosa y gloriosa. Así que tenemos, en segundo lugar, la descripción de la fiesta de Purim. Esto es celebración. Dios le dijo al pueblo que lo hicieran. Esther 9:20-22 dice: y escribió Mardoqueo esas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. En otras palabras, ese fue el mes cuando todo dio media vuelta. En lugar de ser víctimas, eran los triunfadores. En lugar de ser los conquistados, fueron los conquistadores. En lugar de ser aniquilados, quedaron liberados. ¡Qué reversión! ¡Qué razón para festejar! De acuerdo al versículo 24 leemos: porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Cuando echaron suertes para determinar el mejor día para destruir a los judíos, la expresión hebrea que es echar pur y la celebración de los judíos victoriosos en ese momento llegó a conocerse como la fiesta de Purim, como recordatorio del momento en que se echaron suertes para destruirlos y la suerte se volvió contra el destructor. Así que la fiesta de Purim ha llegado a ser parte de los festivales judíos hasta el día de hoy. Es una de las ocasiones más maravillosas de la historia judía. Purim es la palabra hebrea para suerte, y es un recordatorio de la suerte que fue echada por el perverso Amán para determinar el mes y día en el cual se debía matar a todos los judíos en Persia. Irónicamente, las suertes que fueron echadas para la destrucción de Israel acabaron siendo el mismo tiempo en el cual la nueva celebración nacional fue establecida debido a que habían sido victoriosos. A veces, a la fiesta de Purim se le conoce como fiesta de Esther. En uno de los libros que vienen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros no canónicos, en el libro de Segundo Macabeos, se le menciona como el día de Mardoqueo. Purim conmemora la liberación del pueblo de Dios por parte de Esther y Mardoqueo. En tercer lugar, pensemos en las fechas de las fiestas de Purim. Quiero decirles, conforme nos acercamos a la conclusión de este libro, un poco más en cuanto a esta fiesta. Es realmente asombroso. Por lo general, se le celebra hacia finales del invierno. Es la última fiesta en el año del calendario judío. En el calendario judío tiene lugar el 14 del mes de Adar. No sabemos nada de lo que eso significa. Básicamente corresponde a la segunda mitad de febrero y principios de marzo. Es solamente un mes antes de la fiesta de la Pascua. En Jerusalén actual, Purim, se celebra el 15 de Adar, un día después que el resto del mundo. Esto es una conmemoración del hecho de que los judíos en la antigua Persia y en el palacio de Susa no dejaron de pelear contra sus enemigos sino al día siguiente. Recuerden que cuando Esther volvió al rey y le dijo: permíteme tener otro día más, dame un día más para acabar esto. Así que los judíos del palacio, de acuerdo a Esther 9:18, pelearon por un día más. Esto, hoy, en Israel, se conoce como Purim Susa, porque les recuerda el trabajo extra que fue hecho por los judíos en ese tiempo. Al leer el libro de Levítico, capítulo 23, en donde hay una lista de todos los festivales de Israel, no hallarán la fiesta de Purim. Es una fiesta que fue establecida mucho tiempo después de Moisés, pero, con todo, es una fiesta maravillosa y una manera interesante.
Es el festival judío más conocido añadido al calendario de festivales desde los tiempos de Moisés. Si quieren verlo, donde está incluido, busquen conmigo el capítulo 9, versículos 17 al 19 que ya hemos leído. Ahora, observen el versículo 26. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Y el versículo 29 dice, y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Luego noten los versículos 31 y 32. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Aquí está la fiesta de Purim. Está ahí, en el libro de Esther. Los detalles de la fiesta de Purim son interesantes. A veces en la actualidad, al celebrar la fiesta, la celebran primero con un día de ayuno. ¿Recuerdan cuando Esther tenía que presentarse ante el rey y ella tenía tanto miedo y pidió que todos ayunaran? Así que hoy, a veces, los judíos, en preparación para la fiesta de Purim, observan un tiempo de ayuno, en conmemoración del tiempo cuando Esther ayunó, de acuerdo al capítulo 4, versículo 16. Durante la celebración de la fiesta, lo más prominente es la lectura del libro de Esther. Es algo muy interesante. Tienen un rollo de Esther escrito a mano y se lee en la reunión vespertina y luego se lee de nuevo al día siguiente durante el servicio matutino de la sinagoga. Al libro de Esther se le conoce como Megilá, rollo en hebreo. Es el más conocido de los 5 libros de la Biblia hebrea que se conocen como rollos. Estos rollos son breves y los leen en diferentes festivales, cada uno de ellos siendo leído en una fiesta diferente. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares se lee en la fiesta de la Pascua. El libro de Ruth se lee en la fiesta de las semanas. El libro de Eclesiastés se lee en la fiesta de los tabernáculos. Y el libro de Esther se lee en la fiesta de Purim. Durante Purim, el mandamiento divino de borrar el nombre de Amalek se toma literalmente. Cuando se lee el nombre de Amán en el rollo de Esther, se recibe un rugido estruendoso y palmoteo de parte de los judíos. No solo palmotean, sino que abuchean, dan pisotones y hacen un estruendo con matracas especiales que traen a la fiesta. Hacen girar esas cosas y el ruido de traqueteo que produce es terrible. Así que van leyendo el rollo de Esther en la fiesta de Purim y cada vez que aparece el nombre de Amán, todos empiezan a palmotear y a lanzar abucheos y a dar pisotones y hacen tronar sus matracas. Eso es algo que hay que ver. ¿Les parece? ¿No les gustaría entrar como a escondidas al festival judío de Purim mientras están leyendo el libro de Esther y simplemente ver cómo sería todo eso? Vaya. Una tradición que es parte de esta celebración judía es que escriben el nombre de Amán en la suela de los zapatos. Mientras dan pisotones durante la lectura del rollo, el nombre de Amán literalmente queda borrado de la suela de los zapatos. Había otra tradición conocida como el ahorcamiento de Amán. Se trataba de hacer una efigie de Amán, que luego colgaban y quemaban. Esto quedó abandonado durante la Edad Media cuando se lanzó la calumnia antisemita de que los judíos estaban quemando la efigie de Jesús en la cruz durante la fiesta de Purim. Así que decidieron dejar de hacer eso. Cuando celebran la fiesta de Purim, recuerdan que tenían un enemigo y que Dios entregó a ese enemigo en sus manos. Hacen también otra cosa que a mí me gusta. Recogen una ofrenda. Pienso que eso es grandioso. Pienso que toda ocasión gozosa debe ir acompañada por una ofrenda. Antes de leer el rollo, se acostumbra a pasar un plato en la sinagoga para recordar el tiempo antiguo en el que cada uno de los hombres israelitas debía tener medio ciclo para el tratamiento del templo. Es interesante lo que hacen. Colocan monedas de plata en el plato que hacen circular. Cada uno coloca una ofrenda de dinero en el plato de manera que la moneda de plata entonces se vuelve suya y recogen las monedas del plato y luego de inmediato la vuelven a donar poniéndola en el plato, cumpliendo el mandamiento antiguo. La colecta, por lo general, se da para ayudar a los pobres, porque como notarán cuando se lee Esther capítulo 9, parte de la celebración era enviar algo a los pobres. Entonces, no solo dan este medio ciclo al templo, sino que es un tiempo de ofrendas. Notarán lo que dice en el versículo 22, que ellos debían enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Es un tiempo de ofrendar.
toman porciones de alimentos y confituras y las llevan a los amigos. Esta tradición de Purim se continúa incluso hoy. La expresión externa de gozo incluye enviar un plato lleno de confituras, o pasteles, o frutas y nueces por manos de un niño a amigos y parientes. Se acostumbra a dar regalos por lo menos a 2 pobres durante Purim, de modo que puedan disfrutar del festival. ¿No es una manera maravillosa de celebrarlo? No solo toman en consideración su propia alegría, sino que miran a otros que tal vez no tengan lo que ellos disfrutan. A menudo pienso que esto es lo que sucede cuando traemos nuestras ofrendas de alimentos los domingos cuando celebramos la Cena del Señor. Nos acercamos para celebrar la Cena del Señor, que es nuestro gran festival de recordación. Y cuando venimos, traemos ofrendas para los pobres y las colocamos en una mesa especial. Es una gran tradición judía que celebran en este festival. Debido a algo que hacen durante la fiesta de Purim, el alimento más popular se conoce como hamantaschen. Estas son confituras o pastas triangulares deliciosas, rellenas con semillas de ajonjolí o mermelada de pasas. Su nombre se deriva de 2 palabras alemanas, una que significa semilla de ajonjolí y otra palabra que significa bolsa o paquetito. De acuerdo a la tradición, estas confituras recuerdan el sombrero de 3 picos que Amán solía usar. Por lo general, se les sirve para desayuno, el día de la fiesta de Purim. Hay otra comida que sirven en esa fiesta y que se llama kreplach. Son piezas triangulares de masa, rellenas de carne molida y cebolla picada. Se sirven en una sopa hirviendo espesa. Ese es un plato judío para Purim, así que se sirven estos alimentos. Es un tiempo de alegría. Es una de las fiestas más alegres del calendario judío porque fue un tiempo de gran gozo cuando Dios trastornó a los enemigos de los judíos y le dio victoria a su pueblo. A modo de aplicación, pensemos primero en lo que parece ser y lo que es real. Hay una maravillosa ironía en este libro y estoy seguro que ya la han notado y que no se puede escapar. Es decir, en todo el libro uno ve lo que parece ser y luego termina hallando lo que es real. Permítanme explicarles brevemente lo que parece ser y lo que es real, porque ahí es donde estamos, ¿verdad? Vivimos en un mundo en donde al parecer a menudo nosotros estamos del lado derrotado, pero sabemos que en realidad somos los vencedores. Vivimos en un mundo en donde a menudo parece ser que nosotros somos los que llevamos las de perder, pero sabemos, debido a que hemos leído el final del relato, que nosotros somos los triunfadores. Somos el pueblo de Dios. Somos reyes y sacerdotes en su reino. Piense en la ironía del libro llamado Esther por un momento. Amán hace una horca para Mardoqueo, pero él mismo acaba colgado en esa horca. Amán trata de solidificar su posición en el reino, pero ese cargo más bien le es dado a Mardoqueo. Amán trató de matar al pueblo de Mardoqueo, pero él y todos, sus 10 hijos, y todos los que aborrecían a los judíos fueron los que encontraron la muerte. Amán trató de exterminar la adoración del Dios verdadero que provenía que los hombres se postraran ante él, pero más bien muchos en la tierra se hicieron judíos, se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esther 8:17. Cuando se lee este libro, es simplemente increíble la ironía que hay entre lo que parece ser y lo que es real. Como saben, me entusiasma mucho cuando leo eso porque yo soy como el resto de ustedes y tengo ojos de carne. Observo y veo lo que está sucediendo en el mundo y a veces se vuelve muy evidente que algo anda muy mal. Eso no es real. Lo que es real es Dios en su trono. Lo que es real es que Él tiene el control. Lo que es real es que en tanto que nosotros no siempre podemos entender lo que Él se propone, vamos a ganar. Somos vencedores y triunfadores en Jesucristo. Lo emocionante para el pueblo judío es que un día va a haber una liberación para su pueblo y no solo del peligro para sus vidas físicas. Viene un tiempo cuando todo Israel será salvado. No pretendo entender todo eso, pero sé que uno de los versículos que el pueblo de Israel lee del Antiguo Testamento durante la fiesta de Purim es un versículo que habla de la liberación última y que en realidad tiene en el hebreo la palabra Emmanuel, que es la palabra para Jesús. Dios con nosotros. La salvación de los judíos un día será lograda en forma completa, así como está siendo realizada de manera completa en las vidas de muchos hoy. Un joven judío vino una vez a hablar conmigo y me dijo: soy un judío completo. He confiado en Jesucristo como mi Salvador, pero Pastor Jeremiah, tengo una pregunta. Si Jesús vuelve,
como usted ha dicho que va a venir. Mis padres han sido judíos toda la vida, históricamente ortodoxos, buenas personas judías. Si Jesús vuelve, ¿qué va a hacer de ellos? Hay ocasiones cuando uno simplemente quisiera inventarse una respuesta, pero yo no podía inventarme una respuesta. Le dije, ¿sabes? Todo el que va al cielo, vaya solo por una razón. Es por Jesucristo y su sangre derramada. Tus padres irán al cielo de la misma manera que tú vas al cielo, creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Él dijo, si no conocen a Jesucristo como su Mesías, ¿no irán al cielo? Le dije, así es. Nunca olvidaré lo que me dijo. Me dijo, había estado más bien renuente de hablarles porque sé que va a ser bien difícil, pero será mejor que lo haga, ¿verdad? Le dije, así es, será mejor que lo hagas, porque nunca sabes cuándo sonará la trompeta y se dejará oír la voz del arcángel. Escuchen, amigos y amigas, tenemos un maravilloso futuro con nuestro Señor, y el libro de Esther es otro recordatorio de que tenemos un Dios grande y soberano que tiene el control. Él cuidó a su pueblo durante ese tiempo de potencial aniquilación y continúa cuidando a su pueblo hoy. Él nos cuida a nosotros, que somos el Israel espiritual, y damos gracias a Dios por eso. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia, y cuando escriba, aun si nos escribe por correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esther, para esta hora, en 11 discos compactos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos o la guía de estudio para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente para otro estudio juntos en la Palabra de Dios, aquí mismo, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de internet, ubicada en momentodecisivo.org.